Muy buenas noches. Nuevamente aquí su amigo, el contador Rafael Colque, una vez más para exponer lo que está sucediendo en torno a la secta La Luz del Mundo. Hoy vamos a hablar respecto de las acciones de la UIF en contra de la secta La Luz del Mundo y Nason Joaquín García, su poderoso líder, multimillonario y preso en California. Bueno, muy bien. Voy a basarme en un artículo de Univisión que me pareció el artículo que mejor explica la situación. Partimos de la base que La Luz del Mundo y muchos de sus canales afines y su aparato de comunicación estuvieron festejando porque supuestamente le ganaron a la UIF. Desde ya les digo que es todo humo y que les han vendido mentiras. Nunca ganó La Luz del Mundo y la UIF sigue firme en sus acciones. Voy a ir leyendo y voy a ir haciendo pausas, comentando el artículo y explicando. Dice, La Luz del Mundo no podrá acceder a cuentas bancarias en México por acusación de evasión fiscal. Aunque un juez había permitido a la organización acceder a sus cuentas este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera de México dijo que seguirá en la lista de personas bloqueadas y no tendrá acceso al sistema financiero debido a que la decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La UIF de México informó este jueves que 9 cuentas de la Iglesia de la Luz del Mundo habían sido bloqueadas en marzo de 2020, fueron descongeladas por orden de un juez. Sin embargo, horas después, la dependencia señaló que, pese al fallo, la organización no tendrá acceso al sistema financiero debido a que la decisión fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El líder de la organización, Nason Joaquín García, de 51 años, enfrenta 19 acusaciones por delitos graves, que incluyen violación forzada de un menor, relaciones sexuales ilegales, acto lascivo con un menor y conspiración y posesión de pornografía infantil. Él se declaró inocente y se espera que en unos días se determine la fecha para el inicio de su juicio en Los Ángeles, California. En un comunicado, la UIF informó que el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de Jalisco confirmó la suspensión definitiva tras un amparo promovido por la Iglesia del Dios Vivo, Columna de Apoyo a la Verdad, para el único efecto que se permite acceder a 9 cuentas bancarias hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal. Sin embargo, la decisión no implica su eliminación de la referida lista, es decir, al día de la fecha la institución no puede acceder al sistema financiero nacional. El comunicado refiere que la decisión del juez fue impugnada y elevada a la Suprema Corte porque no se tomaron en cuenta los acuerdos internacionales y el juicio que enfrenta Nason Joaquín en Estados Unidos. En contra de la sentencia que en lo principal resolvió el amparo, al no haberse tomado en consideración que la inclusión se realizó en cumplimiento a compromisos de carácter internacional asumidos por México, así como en prevención a la comisión y o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La UIF ha interpuesto un recurso de revisión, el cual se ha solicitado sea resuelto por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Bueno, vamos a explicar esto con otras palabras, pero en realidad si ya lo entendiste con el artículo, me parece muy bien, pero voy a volver a decirlo en palabras más simples. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que la UIF hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la República en un juicio sí, que se va a iniciar, se inicia, y que acá en el artículo le llama el juicio en lo principal? Es decir, ahí va a tener que haber un juez federal que va a tener que decidir y fallar, sentenciar, condenar a Nason Joaquín y a La Luz del Mundo por lavado de dinero, por operaciones ilícitas, y todas esas pruebas y esas evidencias de ese juicio en lo principal ya están en la Fiscalía. Son muchas pruebas que pudo obtener la UIF, porque la UIF tiene agentes de información que son los bancos, y detectaron operaciones ilegales.
operaciones que ha hecho Nason Joaquín utilizando la personalidad jurídica de la luz del mundo, es decir, utilizando a la persona moral, que en este caso es la luz del mundo, ¿sí? Es decir, Nason, en vez de utilizar su nombre y apellido mismo, utilizó a la institución Luz del Mundo para hacer operaciones personales, gastar plata para él, robarle a la Luz del Mundo y hacer operaciones que generaban lavado de dinero de operaciones ilícitas. Todo eso lo hizo bajo la máscara de la persona jurídica, la institución La Luz del Mundo. Todo eso está en pruebas de las transferencias bancarias, en pruebas contables, en auditorías, en donde no va a poder demostrar La Luz del Mundo ni Nason Joaquín que hay operaciones lícitas, porque se han violado normas respecto de impositivas, normas legales, respecto de cómo deben formalizarse operaciones internacionales y respecto de la justificación de las transferencias de fondos, y no hay manera en que lo justifique La Luz del Mundo. Pero ese juicio en lo principal todavía no se llega a una sentencia, ¿sí? Porque eso lleva tiempo, está en distintas etapas, y en ese, seguramente, cuando se inicie ese proceso judicial, se le va a dar lugar a La Luz del Mundo y a Nason Joaquín para que expongan ellos una razón sobre estos hechos ilegales, ilícitos e inmorales. Pero, mientras tanto, se llevó a cabo otro juicio en el estado de Jalisco. Ante un juez federal, La Luz del Mundo interpuso un amparo, ¿sí? Recordemos previamente que la UIF, al detectar todas estas operaciones en el juicio en lo principal, lo que hizo fue bloquearle 9 cuentas bancarias a La Luz del Mundo. Entonces, este segundo juicio, que es un recurso de amparo que interpone La Luz del Mundo ante un juez federal en el estado de Jalisco, solamente ese juez resolvió lo del amparo. Es decir, resolvió que no correspondía bloquear las cuentas porque no había un pedido del gobierno de Estados Unidos para que se le bloquearan las cuentas. Utilizó ese argumento de que no hay un pedido desde el estado de California para bloquear las cuentas de La Luz del Mundo. Entonces eso resolvió y le desbloqueó las cuentas de La Luz del Mundo. Pero solamente pasaron horas para que la UIF nuevamente interpusiera, ¿sí?, un recurso de revisión. Es decir, se vuelve para atrás nuevamente y no le permiten a La Luz del Mundo utilizar las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque interpone un recurso de revisión en este segundo juicio que resuelve sobre el amparo que interpuso La Luz del Mundo, y allí la UIF lo que se basa en que está bien, el gobierno de Estados Unidos, el estado de California no pidió que se congelaran las cuentas, el FBI, que representa al gobierno nacional de Estados Unidos, tampoco pidió, pero hay acuerdos firmados a nivel internacional entre México y Estados Unidos que cuando se detecten operaciones internacionales de un ciudadano mexicano o de una institución como La Luz del Mundo que llevan a cabo el origen lavado de dinero y están implicados distintos países, México se comprometió a luchar contra eso y por esa razón les congeló las cuentas de La Luz del Mundo, porque tiene todas las pruebas para demostrar que La Luz del Mundo y Nason Joaquín han cometido lavado de dinero. Entonces, Luz del Mundo, ¿tiene algo para festejar? No, no tiene nada para festejar. En este segundo juicio la UIF interpuso recurso de revisión. Ahora, quien va a tener que decidir es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a decidir si las cuentas siguen bloqueadas o si las cuentas no siguen bloqueadas. Incluso si suponemos que la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, está bien, le desbloqueamos la cuenta a La Luz del Mundo, todavía no se resuelve el primer juicio en lo principal. Y ese primer juicio en lo principal es donde la UIF tiene todas las pruebas y todas las evidencias que le dio a la Fiscalía General de la República, en donde
Claramente salen los hechos de que Luz del Mundo y Nason Joaquín cometieron actos ilícitos, violaron la ley, evadieron impuestos, utilizó Nason a la Luz del Mundo para operaciones personales, para compra de bienes de lujo para uso personal y no para la Luz del Mundo. Hizo transferencias a países de baja o nula tributación para evadir impuestos en México. Todo eso hizo Nason, teniendo la firma para manejar las cuentas de la Luz del Mundo. Le robó a los miembros de la Luz del Mundo. Eso se tiene que sentenciar en un juicio en lo principal. Así que de nada sirve que incluso le pueden desbloquear las cuentas en el segundo juicio, sí, pero aún no se termina el juicio, en donde la UIF es protagonista, en ese juicio en donde se va a condenar a Nason y a la Luz del Mundo por lavado de dinero. Así que estemos atentos, amigos. Luz del Mundo no ha ganado absolutamente nada. Dice acá, propiedades, autos de lujo e inversiones dudosas. Hace poco más de un año la UIF congeló casi 20 millones de dólares en cuentas ligadas a la congregación y a su líder por presuntos delitos de evasión fiscal. Le acusan a utilizar los donativos de los fieles para adquirir bienes inmobiliarios, comprar autos de lujo, invertir en la bolsa. Actividades ajenas al objetivo de la organización evangélica. Estos están locos. Como se creían totalmente impunes, Nason Joaquín y sus amigos hicieron lo que quisieron, violaron todas las leyes, incluso la ley de entidades religiosas. No se usan los fondos de una iglesia para esto. Ahí anda el Vilchis desde su canal pidiendo ayuda económica, por favor, una monedita. Y acá Nason Joaquín gastando en millones de dólares en su uso personal. No, con esta plata se tienen que ayudar a los hermanos que son pobres, a los hermanos que tienen necesidad o alguna enfermedad, como en el caso del hermano Vilchis, por ejemplo, que tanto defiende la elección. Bueno, sigamos. La Secretaría de Hacienda de México señala en su denuncia que Joaquín García engañaba a sus víctimas por medio de la fe para que donaran todas sus pertenencias a la iglesia, además de tener relaciones con las más jóvenes. La dependencia expone cómo Nason presuntamente usó una red de apoderados para administrar varias organizaciones que le permitían hacer depósitos y retiros de grandes cantidades de dinero en México, Estados Unidos, Bolivia, Polonia, China y otros países. O sea, no estuvo solo Nason. Tenía organizaciones y apoderados que hacían estas transferencias para lavar dinero. Dichas organizaciones fueron ligadas a múltiples cuentas bancarias, algunas de las cuales recibían depósitos en efectivo cuya procedencia no se especifica. Dichas organizaciones fueron ligadas a múltiples cuentas bancarias. Bien, una de esas entidades financieras poseía varias escrituras de propiedades, otra adquirió una camioneta Yukon y un coche Acura de modelo reciente, y una más estuvo involucrada en la compra de 3 camionetas Grand Cherokee, Dodge, Durango e Infiniti, según el documento de Hacienda. La Iglesia niega las acusaciones y no ha quitado el dedo del renglón, buscando descongelar sus cuentas. Este caso se suma a otro que abrió la Fiscalía General de la República por presunto abuso de menores contra Joaquín García. Un funcionario dijo a Univisión que la investigación continúa y que no están esperando a que concluya el proceso penal que se desarrolla en Los Ángeles. Más vale, si no van a quedar en vergüenza la justicia mexicana. Nason Joaquín está detenido desde el 3 de junio de 2019 cuando llegó en un jet privado al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Desde entonces han salido a la luz graves señalamientos de que participó en orgías y encuentros sexuales con niñas y que habría planeado drogarlas para que ellas no supieran que estaban siendo abusadas. Según los documentos judiciales que fueron presentados en la Corte de Los Ángeles, los delitos de que se le acusa supuestamente fueron cometidos entre junio de 2015 y junio de 2019, es decir, cuando Nason era apóstol. Además se reveló que posee una fortuna y varias propiedades inmobiliarias en ciudades de Estados Unidos. Este pastor evangélico, 51 años, sigue detenido porque no ha podido pagar una elevada fianza de 90 millones de dólares, la más alta jamás establecida en el sistema judicial californiano. La próxima audiencia se programó para el 12 de abril. Bueno, muy bien amigos, entonces vamos a repasar. ¿Cuántos juicios hay? Hay 1, 2, 3, 3 juicios. El primero, en lo principal, el juicio es cuando Santiago Nieto con la UIF presenta evidencias, hechos, pruebas ante la Fiscalía General de la República. Y entonces se inicia un juicio a nivel federal, un juicio en donde va a haber un juez federal,
que tiene que resolver sobre lo principal. ¿Y qué es lo principal? Que la Luz del Mundo y Nason Joaquín cometieron lavado de dinero, ¿sí? Operaciones ilícitas, ¿sí? Robo a la institución Luz del Mundo, violación a múltiples leyes y evasión fiscal. Ese es el juicio principal. Un segundo juicio fue el que se inició cuando la Luz del Mundo interpone el recurso de amparo, que un juez le dio lugar, ¿sí? Ese juez de Jalisco, un juez de Jalisco le da lugar y le desbloquea las cuentas a la Luz del Mundo, diciendo que no había un pedido de las autoridades de Estados Unidos para que se congelaran las cuentas, que faltaba eso. Horas después, en ese segundo juicio, la UIF le interpone un recurso de revisión y vuelven a congelarse las cuentas para que ese recurso de revisión lo decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un fallo sobre esto, de que si las cuentas siguen bloqueadas o no. Pero se está resolviendo, en todo caso se resolverá sobre lo secundario, porque el juicio principal todavía no ha finalizado y todavía la Luz del Mundo no ha interpuesto sus supuestas defensas, como dijo Silem. Hay un tercer juicio, el tercer juicio, el que promueve la Fiscalía General de la República en México. Sí, se ha abierto un expediente en donde se están recepcionando las denuncias de víctimas de abuso sexual en la infancia por parte de Nason Joaquín y los líderes de la secta La Luz del Mundo. ¿Sí? Así que está atacado por todos los ángulos la secta de La Luz del Mundo, no ha ganado absolutamente nada, solamente han vendido humo y mentiras a los espectadores. Huyan de esa secta criminal. Amigos, hasta muy pronto los espero. Saludos cordiales desde Argentina.